Buenas noches. We've been discussing in the last few presentations the shaking. En las últimas presentaciones hemos estado discutiendo el zarandeo. It wasn't my intention to go into details about this shaking period, Y no era mi intención hablar con tantos detalles acerca del zarandeo que hubo, what I'm realizing, pero sin darme cuenta, have been realizing for a while now, o de hecho he estado entendiendo, is that many people are not aware of the history, es de que muchas personas no conocen esa historia. just the key developments in this process. Es decir, los puntos claves del desarrollo del zarandeo. I realized that soon after the shaking, Pero yo me di cuenta solo un poco después del when it began zarandeo, in September. cuando comenzó en septiembre. Many people were not aware of how the Midnight Cry message actually developed. Donde me di cuenta que las personas no se habían dado cuenta de cómo se había desarrollado el clamor de medianoche. So I've been trying to give elements of that history Entonces estaba intentando darles a ustedes algunos elementos acerca de esa historia, because I believe the benefit of that porque creo que el beneficio en hacer eso is that people can actually feel connected to this movement es que las personas pueden llegar a sentirse conectadas con el mensaje, con el movimiento, in the sense that they can actually see how God has led at each step. en el sentido de que puedan sentir y ver cómo Dios ha guiado en cada paso. So what I have presented mostly for the last 3-4 months Así que por la mayor parte de los últimos 3 o 4 meses he estado presentando is nothing new. nada nuevo, We're going over the same things. sino que hemos estado pasando por encima de las mismas cosas, hablando de las mismas cosas. The last 18 months En los últimos 18 meses there was a lot of information that hit this movement very quickly. hubo mucha cantidad de información que golpeó este movimiento con tanta rapidez. And because of that, Y por causa de eso, many people felt muchas personas se sintieron lost in that information. perdidas por causa de toda esa información. People moved on very quickly. Las personas se movieron muy rápido. I feel like it was like a meal, Yo sentí como que si hubiese sido like a dinner. como si hubiese sido una cena They ate quickly, donde la comes rápido they didn't digest, y no te dio tiempo de digerir and now people are waiting for the next meal. y de repente ya las personas están esperando por la siguiente comida. And I don't believe God is going to give us one anytime soon Y yo no creo que Dios de repente nos va a dar otra comida tan rápido, in the same way de la misma forma, until we actually digest what He's already given us. hasta que hayamos por lo menos digerido lo que Él nos acabó de dar. Otherwise, I would suggest it becomes dangerous. De otra forma, yo creo que eso es algo peligroso. In different areas of the movement, there's different problems. En diferentes áreas del movimiento hay diferentes problemas It exhibits in different ways. y es exhibido o se presenta de diferentes formas. But too many people Pero demasiadas move on personas quickly se mueven rápido. Muchas personas se mueven and rápido. carry with them the same questions, the same problems, Se mueven rápido, pero continúan llevando consigo las preguntas que no han podido resolver. until it comes to a point Hasta que llegan al punto where that question or problem shakes their faith. donde esa pregunta que tenían terminó sacudiendo su fe. On the organizational level, En el nivel organizacional, por we ejemplo, shouldn't allow that to happen. no podemos permitir que eso acontezca. There should be studies with people. Tiene que haber estudios con las personas. We should have an environment where people feel free to question, Tenemos que crear un ambiente donde las personas se sientan libres para preguntar, to speak if they have a doubt. de hablar si sienten o tienen alguna duda. We shouldn't have people who are afraid to do that. No deberíamos tener personas que sientan miedo de hacer ese tipo de cosas. So everything that I present and Elder Parminder presents, Así que todo lo que yo y el anciano Parminder estamos presentando, I'm not saying other teachers don't do this, they do. no estoy diciendo que otros profesores no lo hacen, sí lo hacen, But Future for America was not good at this. pero el Ministerio Futuro de América no era bueno haciendo esto. And that is laying out what we believe Y eso, bueno, a lo que me refiero es presentar bien a la gente qué es lo que in a creemos, way that opens it up to scrutiny en una manera de que se abra para el escrutinio, so that people can have
can have questions if they choose. para que entonces la gente pueda tener preguntas si así lo desean, They can investigate, que puedan investigar, dig around in the message, que puedan cavar y buscar en el mensaje, wrestle with it. que puedan hasta luchar con él. I don't know anyone, Yo no conozco a nadie, not even on the other side, ni siquiera de la gente que cayó del otro lado, not even of those who've left, ni siquiera entre aquellos que se salieron, who can do that with their own message now. que puedan ni siquiera hacer ese tipo de escrutinio con su propio Those mensaje. who have left us, Aquellos que nos han dejado, if they even know this prophecy, si incluso conocen esa profecía, almost all of them don't understand it, la mayoría de ellos ni siquiera entienden la profecía que and dicen, all but a few could not recreate it. y solamente algunos pueden medio They do not explicarla, open their studies up for investigation. pero ellos no abren sus propios estudios para que sean investigados, We don't escudriñados. believe in that. Por lo tanto, no creemos en ese tipo de We acciones. expect everyone Nosotros esperamos que cada uno to understand what they believe entienda lo que cree and to feel free to question. y que se sientan libres de hacer preguntas o de cuestionar. So, what I have felt is important, Así que lo que yo he sentido que es I importante, think important in this time me period, refiero importante en este periodo de tiempo, is to actually make our faith more firm in the information already given. es hacer que nuestra fe sea más firme en la información que nos acabó de ser dada, que As nos I fueron dadas. observe Y como observo, different forums, en diferentes foros, different chat groups, en diferentes grupos de, o sea, WhatsApp, etcétera, I've become aware of how many people do not understand the messages presented me last year. he podido dar cuenta de cuántas personas todavía no han podido comprender el mensaje que fue dado el año pasado. And I don't just mean equality. Y no me refiero al mensaje de igualdad, I mean understanding things that are not even related to that. me refiero al entender detalles que tal vez no estén ni relacionados con el Just asunto de the la igualdad. methodology that was used. Por ejemplo, la metodología que fue usada. So many people are not firm in the message. Entonces, hay muchas personas que no están firmes en el mensaje. I'll give an example. Voy a dar un ejemplo. It was presented Fue presentado that there were two lines of Pyrrhus, de que hay dos historias de Pirro. Alpha history and La, Omega la history. historia alfa de Pirro y la historia omega. This represented Esto, representado, the history of World War II se representa la historia de la Segunda Guerra Mundial and World War y III. de la Tercera Guerra Mundial. This developed into the triple application. Esto se terminó desarrollando en la triple aplicación World profética, War I donde tenemos la Primera Guerra Mundial plus World War II más la Segunda equals World War es III. igual a la Tercera Guerra Mundial. But back when it was this study, Pero cuando estábamos haciendo este estudio de aquí, World War II was seen to begin when? ¿dónde parecía que la Segunda Guerra Mundial comenzaba? It's a series of 4 battles, Es una serie de 4 batallas 2016, en 2016, 2018, las 2018, 2019, 2019 y 2021. 2021, o sea, la Segunda Guerra We were Mundial. given 4 battles. Así que fueron usados 4 Ipsus, batallas. Heraclea, Asculum, Beneventum. Epso, And we Heraclea, taught this message when we were here. Asculum y Benevento. Y eso lo hemos estado enseñando desde que llegamos aquí. In World War II, this becomes the invasion of Poland. Y en 2016 eso representaba So we're studying the la guerra de message here. Polonia. Throughout Entonces the hemos estado movement, estudiando el mensaje aquí people are speaking about this war or battle that's about to be fought between Russia and the United States. Entonces las personas comenzaron a hablar de la guerra o la batalla que ocurría entre Rusia y los Estados Unidos. So what we do Y lo que hacemos entonces is we look at these lines, es mirar estas líneas, see that World War II has already begun, dándonos cuenta de que la Segunda Guerra Mundial ya había the comenzado, first battle already fought, donde la primera batalla había sido peleada en and it 2016. forces us to reconsider how we view battles or war. Y eso nos desafió para ver cómo es que nosotros entendemos las batallas hoy en día. So we're talking about the triple application of the world wars. Entonces estoy hablando de nuevo de la triple aplicación de las 3 guerras mundiales. This turns into a study on the information age, De ese estudio saltamos al estudio de la guerra de la información, 1989, comenzando con World Wide 1989, Web, la WWW, 90, 96, Google, y luego en el 96 aparece Google, Iron Age, iron weapons,
Entonces, de en la era de piedra, en la era del hierro, se peleaba con armas de hierro. Inf- Information age, information weapons. Entonces, en la guerra de la información tienen que haber armas de información. The same people that left the movement Las mismas personas que dejaron el movimiento fought with us on that too. pelearon contra nosotros en ese aspecto también. They didn't trust the methodology. No confiaban en la metodología They said this might be an information war, y decían, esta también tiene que ser una guerra de información, but down here it'll turn into a hot war. pero en algún momento tiene que ser una guerra caliente, una guerra de armas a fuego. We're here now, Entonces, ya hoy nos encontramos aquí and we're being proven correct. y se probó que estábamos en lo correcto. When you combine the wars, Cuando hacemos la combinación de las guerras, primera y segunda, you can see a battle ustedes pueden ver que una batalla in 1989. en This is when you 1989, combine all the information we're given on these world pues en wars. 1989 es donde podemos combinar toda la información que nos he dado de las guerras. There's a battle in 1989. Hubo sí una batalla en 1989 You have these four at the end. y esa misma batalla acontece, no, las 4 batallas son And en el then you have final. a battle Y luego hay una batalla at the Sunday law, en la ley dominical, Argos. que es Argos. Argos. So this is Ipsus, Tenemos Ipso, Heraclea, Heraclea, Asculum, Asculum Beneventum, y Benevento. Argos. Y Argos. Does anyone know what this one is? ¿Será que todo el mundo conoce cuál es esta de aquí? Spot quiz when the teacher forgets. Una pregunta a ver si alguien se acuerda. What's the battle in 1989? ¿Cuál es la batalla de Third 1989? Diadochi War. La tercera guerra de los diádocos. Eumenes, Gabini. Eumenes y Gabini. Hablando de la tercera guerra de los So the diádocos. lines say, Entonces la línea dice Gabini, que Gabini, how was this battle won? ¿cómo ganó esta batalla? Elephants Que caused elefantes such a dust cloud causaron esta nube de polvo that the king of the north en la cual el rey del norte was able to take the supplies of the king of the south. consiguió robarse todos los suplementos y el equipaje que tenía el It otro was rey. elephants Entonces fueron that elefantes. enabled the king of the north to win this battle. Fueron los elefantes los que ayudaron al rey del norte a ganar esa batalla. Elephants at Ipsus, Elefantes en Ipso, at Heraclea, en Heraclea, at Asculum, en Asculum at Beneventum, y en Benevento Argos. y en Argos. Pyrrhus is killed Y es donde Pirro muere en Argos, because elephants block his escape route. porque los elefantes bloquearon su salida de la ciudad. So when we combined these battles, Entonces cuando vamos combinando todas las batallas, all of the battles we take from that history todas las batallas que hemos tomado de esta historia, of the fall of Alexander's empire, de la caída del imperio de Alejandro, it's the same mode of warfare that decides the outcome. encontramos que siempre es el mismo modo de hacer guerra el que decide la victoria. Some people have enough trust in the lines Algunas personas tienen suficiente confianza en las líneas to be able to see. para conseguir ver. We've been through here. Aquí This is Daniel 11:40 hemos part B. pasado por aquí. Daniel 11:40 parte B. A battle. La batalla, It was an information war donde sabemos que fue una guerra de información combined with proxy wars. combinada con guerras de guerras subsidiarias. Ya hemos pasado por Ipso, Heraclea, ya hemos pasado por Heraclea y por Asculum. 4 of 6. Ya hemos pasado por 4 de 6 So batallas far, it's been consistent. y hasta ahora es bien consistente. It's information all the way through. Es una guerra de información en todo el transcurso. It will be at Panium and the Sunday law. Lo será en Panion y lo será en la ley dominical. So the lines are continually demonstrating their accuracy. Así que las líneas continuamente prueban cuán precisas son. And when we look at these battles, Y cuando miramos a estas batallas, it's all in this context of World War III. es todo en el contexto de la Tercera Guerra Mundial. King of the North, King of the South. El rey del norte contra el rey del sur. Now come people's questions. Ahora vienen las preguntas de las personas. If you see on chat groups, Si ustedes ven en los grupos de WhatsApp, people are spending hours arguing. las personas pasan horas discutiendo. We know Islam strikes. ¿Cuándo sabe que el Islam At the va a Sunday atacar? law. Preguntando si él va a atacar Before en la ley the Sunday law, dominical. but also at the Sunday law. También antes de la ley dominical, pero en la ley dominical. What they're saying is, Entonces lo que comienzan a decir, we're in the information age. nosotros nos encontramos en la guerra de información. Islam must attack
Y el through cyber war. entonces el Islam también debe atacar con una guerra cibernética. And people are really struggling with this Entonces las personas están luchando con esa idea. because it's an information age. Porque como estamos hablando de la era de la There is no hot información, war. no debería haber guerras calientes o a fuego. They're making the same mistakes Elder Jeff is making Entonces están cometiendo el mismo error que el anciano Jeff comete. because he hasn't followed what we teach. Porque como él no ha seguido lo que nosotros enseñamos, He started to fuse the different studies together. él comenzó a fusionar los diferentes estudios y mezclarlos. He started saying things, for example, Él empezó a decir cosas como esta, another thing that he's saying. algo que él dijo. October 2018, En octubre del 2018, we 18. predicted 18. en octubre del We predicted 2018, that last year there would be a presidential impeachment. nosotros habíamos predicho el año antepasado de que habría un impeachment And the presidencial. method was the following. El método que usamos fue el siguiente. If we were to take Se tivéssemos que pegar the 151, Si usásemos el número we 151, could do the following. podríamos hacer lo siguiente. 1865, 1865, there's a change in president in the United States. hubo un cambio de presidencia en los Estados Unidos. You have a president, Tienes aquí a un presidente, Lincoln. el presidente Lincoln. Lincoln Lincoln is pro-slavery, anti-slavery. era anti-esclavitud, He's a good man. era un buen hombre. So he's for equality. Entonces él peleó por la igualdad. He's fighting for equality in the United Él States. peleó por la igualdad dentro de los Estados Unidos. He gets assassinated. Luego lo mataron. Without winning an election, Y esta persona, sin ganar las he's elecciones, replaced fue reemplazado. by Andrew Johnson. O sea, fue Andrew Johnson quien tomó la presidencia. Johnson Andrew Johnson is against equality. era una persona que estaba en contra de la igualdad. He favors the South. Era favoreza, He's in favor of slavery. estaba en favor del sur y de la esclavitud. He likes using slander. ele gosta de usar gírias, He attacks his political opponents. Él le gustaba atacar a sus oponentes políticos, usar palabras Attacking groseras. people's character. Le gustaba atacar el carácter de las personas. Just package up Donald Trump O sea, imaginen a un Donald Trump and send him back 150 years. y mándenlo hacia atrás en la historia 150 años. You have Andrew Johnson Y ese sería Andrew Johnson, in a nutshell. en un pequeño So ejemplo de él. Lincoln is for equality. Entonces Lincoln, que era a favor de la igualdad, He's assassinated. lo mataron. Andrew Johnson Andrew Johnson does not win a normal election. no ganó unas elecciones normales. He just takes over once Lincoln is Él assassinated. simplemente toma la presidencia cuando Lincoln muere. And he's against equality. Y él era una persona en contra de la igualdad. You go 151 years, Luego, cuando vamos 151 which años, we spoke about earlier, connected to the 2520 y como hemos hablado antes, conectado con los 2520 and time setting. y el asunto de marcar Takes you tiempo to definido, 2016. ese número nos lleva al There's 2016, going to be a change in president. donde tiene que haber un cambio de presidencia. Obama Obama is for equality. era una persona a favor de la igualdad. Lincoln for equality. Lincoln era a favor de la igualdad. There's an election here. Hubo unas elecciones aquí en Donald Trump does 2016. not win that election legally. Donald Trump no ganó esas elecciones de manera legal. He won that election Él ganó esa elección through foreign interference, a través de la interferencia internacional, which is the story of another impeachment, que es la historia de otro impeachment, not this one, another one. no de este específicamente de otro. He won that election Él ganó esas elecciones through attacking his political opponents. atacando a sus oponentes políticos. He used illegal methods. Él usó métodos ilegales. You know the story of Cambridge Analytica. Ustedes ya conocen la historia de Cambridge Analytica. Obama for equality, Obama, que era a favor de la igualdad, Trump favors the South. y Trump, que era a favor del He's sur. against equality. Él estaba en contra de la igualdad. So this change in presidents Así que este cambio de presidentes is describing this change in presidents. describe este otro cambio de presidencia. So we can do that. Así que podemos hacer eso. But then we can take it a step further. Pero podemos llevar esto un paso más adelante. 1868. 1868. By this point in time, Para este momento,
The world is frustrated, America is frustrated with Andrew Johnson. Los Estados Unidos ya se están frustrando con He's Andrew attacking Johnson Congress, porque él atacaba al Congreso, trying to take down his political opponents, quería derrumbar a todos sus oponentes políticos firing everyone who isn't completely loyal, y comenzó a despedir a cualquiera que no era 100% leal a él. and his agenda Y así, su agenda, is to favor the South, él quería favorecer al sur, who've just lost the Civil War, un sur que acaba de perder la because guerra, he's sympathetic to la slavery. guerra civil porque él era simpatizante de la esclavitud, So 1868, a esclavitud. Prática de escravidão. this 1868. this president is impeached. Entonces, en 1868, Johnson It's the first presidential impeachment. fue enjuiciado, fue el primer impeachment de la historia. Now, to impeach a president, Ahora, para poder hacer un juicio presidencial, there's a vote. tiene que hacerse un voto. The first one is in the House. El primer voto se hace en la Casa de Representantes. Now, the opposition party, El partido que era la oposición a Johnson, opposed to Andrew Johnson, que se oponían a él, they get this through in the House. ellos consiguieron pasar el impeachment a través de la Casa. The House vote to impeach Andrew Johnson. Entonces la Casa votó para votar a Andrew Johnson. Success. Así que eso fue exitoso. But then there's a second vote Pero luego hubo un siguiente in voto the Senate. en el Senado. The Senate El Senado does not vote to impeach him. no votó para votarlo a él. Andrew Johnson is impeached Entonces Andrew Johnson fue enjuiciado based on this vote alone. basado en el voto de la Casa solamente. He is impeached, Él fue, but without the vote of impeachment from the Senate, él sí sufrió el impeachment de la Casa, pero sin el voto del can't be Senado. removed from office. Y se necesita el voto del Senado para ser removido de tu So he oficio. was impeached, Así que él sí recibió el juicio but they político. could not remove him. El problema es que no lo consiguieron remover del puesto. 151 years later, Cuando vamos 151 años después, now it's this man. ahora es este hombre aquí. The last impeachment in US history. El último impeachment de la historia de Estados Unidos. 2019, 2019. Donald Trump is impeached. Donald Trump fue enjuiciado. And we said Y hemos he dicho, would be impeached. y habíamos dicho de que él iba a sufrir un We impeachment, never said pero jamás habíamos he dicho would be removed. de que sería removido. So there's two votes. Así que hubo dos votos. The House, El voto de la Casa, controlled by the Democrats, que es controlado por los demócratas, they vote ellos votaron Donald Trump is impeached, y Donald Trump sufrió un juicio político, but he was not removed pero no fue removido, because the next vote was by the Senate. porque el siguiente voto era el voto del Senado. And the Senate is controlled by the Republican Party. Y el Senado está controlado por el Partido Republicano. So Andrew Johnson was impeached, Así que Andrew Johnson sí fue enjuiciado, but he could not be removed. pero no podía ser removido. Donald Trump was impeached, Donald Trump también sufrió el impeachment, but he could not be removed. pero no podía ser removido. So we make this prediction in 2018 Fue en 2018 cuando esta predicción fue hecha, based on the 151. basado en el 151. Passaram-se os anos. All that we're saying Tudo que a gente está dizendo Todo lo que is that estamos Donald diciendo Trump will be impeached. es que Donald Trump sufriría un juicio político, We know he won't be removed pero nosotros sabíamos que él no iba a ser removido del because cargo, we know he's the president that brings about the Sunday porque law. sabemos que él es el presidente que va a traer la ley dominical. dominical. So that can't happen. Então isso não Entonces él no puede salir. So what Elder Jeff teaches Ahora, lo que el anciano Jeff enseñó is that this is a failure, es de que esto aquí fue una falla, a failed prophecy. una profecía fallida, Two reasons. por dos razones. por duas razões. First, Primero, Trump was not removed. Trump no fue removido, según él, Elder Jeff says, y Jeff dice we predicted Trump would be de removed. que habíamos predicho que Trump sería removido. I don't like to tell an American Y a mí no me gusta decirle a un about estadounidense their political process. acerca el proceso político de Many of them ellos. don't like that. La mayoría no les gusta que yo les diga. But you're impeached Pero eso de ser enjuiciado políticamente, purely on the vote of the House, solamente si fue únicamente la Casa la que votó. not just on the Senate. No es solamente el Senado el que tiene que votar. You do not have to be removed to be impeached. No tienes que ser removido para sufrir un impeachment. That's well documented. Y eso está bien documentado. Everyone knows. Todo el mundo sabe. You can go to news article after news Puedes article usar cualquier artículo de periódico that will tell you y te dirá, there will be a stain on Donald Trump's record forever hay una mancha en el registro de Donald Trump en su vida para because he siempre, has been impeached porque él sí sufrió and he impeachment can't remove
that stain, Y esa mancha no puede ser removida, even though the Senate did not vote. a pesar de que el Senado no lo removió, no votó contra So él. that's the first accusation. Entonces, esa fue la primera acusación. The second accusation La segunda made. acusación, Elder Jeff teaches el anciano Jeff enseña this is all a failure de que todo esto fue una falla, because neither of these votes porque ninguno de estos votos were not on November 9. fueron hechos en el 9 de noviembre. Entonces, lo que él dice It's a failed prophecy fue una profecía fallida because neither the House or the Senate voted on November 9. porque ni el voto de la Casa ni del Senado ocurrió el 9 de noviembre. This is an example Esto aquí es un of ejemplo what's also happening inside the movement. de lo que también ocurre dentro de nuestro movimiento. Was this November 9? ¿Será que esto aconteció un 9 de No. noviembre? No. None of this study has any relation to November 9. Ninguno de este estudio que acabo de colocar aquí tiene algo que ver con el 9 de noviembre. Andrew Johnson was not impeached November 9, 1868. Andrew Johnson no sufrió el impeachment el 9 de noviembre de 1868. We never have made any link to a day. Nunca habíamos hecho una conexión a una fecha respecto al impeachment. It's not built into this story, Pues no está construida en esta so we historia. didn't apply it with this Por story. lo tanto, no lo aplicamos a nuestra historia. So the two accusations, Entonces, las dos acusaciones Trump was not removed, de que Trump no fue removido, we never expected or predicted. nosotros jamás predecimos eso. Neither vote is on November 9, Y el asunto de que el voto no fue en el 9 de noviembre, was not expected or predicted eso tampoco lo habíamos predicho. because the lines don't teach either of those things. Porque las líneas no enseñan nada de ninguna de las dos cosas. What he's doing Entonces, lo que él está haciendo is not understanding our message. es no entender nuestro mensaje. So when he attacks it, Por lo tanto, cuando él ataca el he mensaje, starts to fuse different elements together. él comienza a mezclar diferentes elementos. He knows that we teach something Él sabe que nosotros enseñamos about algo November 9. acerca del 9 de noviembre. So he takes all these other studies Entonces, lo que hizo fue juntar todos los estudios and he mixes them up into a mess. y los mezcló hasta crear un desastre. And instead, he should have kept them separate. En cuanto él realmente tenía que mantenerlos separados. 1989 is a waymark. 1989 es un hito. Many things happened in 1989. Muchas cosas acontecieron en 1989. Some of which, Algunas de las you cuales might argue, ustedes podrían preguntar are as significant or more significant than the fall of the Berlin Wall. son más significativas o tan significativas como la caída del muro de Berlín. We don't treat 1989 that way, Nosotros no tratamos al 1989 de like esa it's just forma. November 9. Nosotros no hablamos solamente del 9 de noviembre And de yet, ese when año. attacking this message, Pero cuando queremos atacar el mensaje o lo what they're atacan, saying lo que ellos dicen is that everything that we predicted was to happen on November 9. es de que todo lo que hemos predicho tiene que ocurrir el 9 de noviembre, según ellos. 2019, En 2019 30 years son 30 from años 1989. desde 1989. 1989 1989 was a significant year fue un año significativo from January desde enero to December. hasta diciembre. After November 9, Después del 9 de noviembre, Gorbachev meets with George Bush, Gorbachev se juntó con Bush stands up and makes a public statement y se levantaron y él hizo una declaración pública in December en saying diciembre the Cold War is now over. y dijo, la Guerra Fría ha I terminado. think that's significant. Yo creo que eso es significativo. The same way with 2019. De la misma forma, acerca de 2019, It was a significant year from January to December. fue un año significativo de enero a diciembre. But in not understanding our message, Pero como no entienden nuestro mensaje, he's fusing different studies, él comienza a mezclar todos los estudios creating confusion. y así él crea So confusión. back to this one. Volviendo a este punto, World War I, World War II equals World War III. Primera Guerra Mundial más Segunda es igual a la Tercera. How much of any of that ¿Cuánto de todo esto has anything to do with Islam? tiene que ver con el Islam? World War III La Tercera Guerra Mundial has nothing to do with Islam. no tiene nada que ver con el Islam. Islam is not part of the Third World War. El Islam no es parte de la Tercera Guerra In Mundial. the information age, Y el asunto de la guerra de información information weapons y de las guerras de información o armas de información are the weapons of World War III. son solamente las armas para hablar de la Tercera Guerra Mundial. So they're fusing two studies. Por lo tanto, las personas están fusionando dos estudios. I gave no studies Así que yo nunca di un estudio for the last 18 months en los últimos 18 meses on Islam.
acerca del Islam. Elder Parminder has taught Islam, El anciano Parminder sí ha enseñado acerca del Islam, but in teaching World War III, pero al enseñar la Tercera Guerra Mundial, I have never taught Islam yo nunca enseñé el Islam. because this concept of an information age, an information war, Porque este concepto de la guerra de información y de la era de la de información uma guerra de informação was given to us nos fue dada to explain to us para explicarnos the method of warfare used in World War III. el método de guerra usado en la Tercera Guerra Mundial. It has no relation to a study of Islam. No hay ninguna relación con el estudio del Islam. And these aren't people who've left. Y estas no son solo personas que se These are fueron, people in the movement son personas que están todavía dentro de nuestro movimiento, who are in their innocence, que de manera inocente, not maliciously, no de manera maléfica o but they're doing malintencionada, the same thing. pero acaban haciendo la misma cosa. Not to attack this movement, No están atacando al movimiento, but they're confused pero sí están confusos, because they're merging studies together porque están juntando and it's making estudios a mess. y los están convirtiendo en un So desorden. I would suggest Lo que quiero sugerir, we don't actually understand the messages as thoroughly as we need to. nosotros no estamos entendiendo nuestro mensaje lo suficientemente como deberíamos. And that's a key reason we have these 2 years. Y es una razón principal por la cual Dios nos dio estos 2 años. I've said before, He dicho antes what was given to us in 1989 que lo que nos fue dado en 1989 was reform lines. fueron las líneas de reforma. Those lines, as I've seen them taught Esas líneas, como yo las he enseñadas over the last 4 years, en los últimos 4 años, I've often found to be confusing. no, ella quiso decir, estas líneas generalmente las han enseñado de forma confusa. Our understanding of them has been going through refinement. Entonces la comprensión que hemos tenido de las líneas desde el 89 ha tenido que pasar por un proceso de Not refinación. just recently, but for the last 30 years, they have been refined. at No each step. solamente recientemente, sino durante todo el periodo de los 30 años han sido refinadas una vez, And una y as otra they're vez. refined, they actually simplify. Y es el refinamiento lo que hace que se simplifiquen las líneas. So we understood reform lines as they refined last year. Entonces, hoy hemos comprendido las líneas de reforma tal como fueron refinadas el año pasado. This refinement was not connected to the midnight cry message. El refinamiento de las líneas no está conectado con el clamor de medianoche. And I personally did not understand why God was doing this, Y personalmente yo ni siquiera entendía por qué Dios estaba haciendo eso. drawing our attention to them, ¿Por qué nos estaba llevando a las líneas de reforma? tidying up some elements, Haciendo conexiones con algunos until the elementos. day the separation occurred. Hasta el día de que la separación ocurrió. The day the separation occurred, El día que ocurrió la separación, it dawned on us tocó- for the first time por primera vez llegó la oscuridad. why we needed these lines. O mejor dicho, por primera vez llegó la razón por la cual necesitamos siempre esas líneas de reforma. Why they had to be refined at this point in our history. ¿Por qué estas líneas tenían que ser refinadas para este preciso tiempo And de there was historia? one key line. Y hay una línea específica, That is the line of Christ. especial, la línea de Jesús. It tells us what the shaking was that we experienced before the shut door. Esta línea es la que nos explica el zarandeo que sufrimos antes del cierre de nuestra puerta. Passamos antes do fechamento da porta da graça. It explains to us the first and the second angel. Nos explica el primer y segundo ángel. So I wanted to go into this in more detail Por lo tanto, here, yo quería entrar en más detalle respecto a esta línea. and we began to do that. Y ya habíamos comenzado a hacerlo. We've constructed 5 key waymarks. Hemos construido 5 hitos We principales. know there's always 5, Nosotros sabemos que son siempre 5. dividing 4 dispensations. 5 que dividen 4 dispensaciones. So this is our template. Entonces, esto aquí que coloca arriba This es is the line of the nuestro 144,000. modelo y es la línea de los The 144.000. 144,000 Los 144.000 are being represented by John. donde los vemos siendo representados por Juan. We know the first 2 waymarks easily, Los 2 primeros hitos los conocemos muy bien, but that middle waymark, pero el hito del medio, the Sunday law, o sea, la ley dominical, is where they go to work. es el hito donde ellos comienzan a trabajar. It's where we go to work. Es donde nosotros vamos a trabajar. They went to the Gentiles, we go to the world. Ellos fueron a los gentiles, nosotros iremos al mundo. Everything before this is preparation. Todo lo que ocurra antes es In our preparación. history of Adventism, En la historia del adventismo, modern Israel,
la historia del Israel In moderno. their history, the Jewish nation, ancient Israel. Pero para la historia de los judíos en el tiempo, era la So preparación we de los skip judíos. the years of preparation, Así que aquí yo he saltado los días de do a preparación work y comenzamos el for the trabajo world. en el mundo. Then we find the beginning of the executive judgment, Luego aquí colocamos el principio del juicio ejecutivo, the destruction of Jerusalem la destrucción de Jerusalén at the close of probation. en el cierre del tiempo de la gracia. John the Revelator, he sees all that. Juan, el revelador, vio todo esto. They try to kill him. De hecho, lo intentaron matar. Their accusations are sedition and heresy. Lo habían acusado de sedición y herejía. When they find that they can't kill him, Pero cuando se dieron cuenta de que no conseguían matarlo, they banish him to the island of Patmos. lo abandonaron en la isla de Patmos. And here Ellen White tells us Y aquí la hermana White nos dice Christ came the second time. de que Jesús vino una segunda vez. She calls this the second advent. Y a esto, ella la llama la segunda venida. Second advent for their history. O sea, la segunda venida para esa historia. John was the only one to survive and witness that. Juan es el único de todos que sobrevivió hasta ver aquel momento. It was John that was the only disciple at the cross Y es Juan el único discípulo que estuvo en la when cruz, all the others ran away. cuando todos habían huido. So I've constructed our 5 key waymarks. Así que he construido nuestros 5 hitos We principales. went to the 2,300 day prophecy. Les hablé un poco de la profecía de los 2300 años. We wanted to highlight, Quería resaltar, if you were to zoom in just a little, si ustedes pudiesen hacer un zoom rápidamente, each time you zoom in, it gives you more detail. cada vez que ustedes hacen un zoom, You see 2,300 years. es decir, los 2300 años en la imagen grande, Zoom in a little. ahora hagan un It's in zoom, 2 parts. los 2300 tienen dos partes, la iglesia y el mundo. 490 years for the Jews. 490 que son para la iglesia o para los judíos. Large time prophecy is divided into 2 parts. Entonces esta profecía grande la podemos dividir en dos For partes. 490 years, Los 490 años God will give Israel a chance. es el tiempo de prueba o de gracia para los judíos. So you see church and world. Entonces vemos que es primero la iglesia y después el mundo. Zoom in a little more. Ahora podemos hacer un zoom una vez The más. process for the church El proceso de la iglesia takes part in steps. fue de hecho en pasos Em passos. Acontece em passos. You can identify 2 steps. y podemos identificar que son dos pasos. There's the call to the first group, Hubo un llamado a un primer grupo, the disciples, que son los discípulos, and the call to the second y luego un llamado a los segundos, at Pentecost. que fue el llamado en Pentecostés. We went to Desire of Ages. Nosotros fuimos al deseado de todas las gentes. This quote here. Esta cita que yo había colocado acá. And we read how Ellen White describes 2 histories Y habíamos visto cómo la hermana White describe dos that were historias. definitely pointed out for them. Dos historias que fueron indicadas para ellos. The giving of the gospel to the Gentiles, Ella habló el asunto de dar el mensaje a los gentiles, que es el año 34, his death at 31, su muerte en el año 31, his anointing at 27, su ungimiento en el bautismo but en el then año the 27, first, the time of his coming. pero ella después dice, y el tiempo de su venida. It's not definitely pointed out in the time prophecy, Específicamente el nacimiento de Jesús no estaba definido en aquella profecía de los 490, but they should have been able to construct it. pero ellos debieron haber sido capaces de construirla. So we construct waymarks. Así que nosotros construimos hitos, They should have constructed ellos waymarks. también debieron haber construido sus hitos. They didn't. Ellos lo hicieron. They weren't studying. Ellos no lo hicieron porque no estaban Adventism estudiando. didn't. El adventismo tampoco lo hizo. The structure. El estudio de Because they weren't estructura, studying. porque ellos tampoco estudiaban. So whether it's ancient or modern Israel, Entonces, bien sea que hablemos del Israel moderno o antiguo, both failed to take proper note of the time of the end. ambos fallaron en comprender en qué tiempo vivían. It sets them on the path of rejection. Y eso los prepara para que rechacen el mensaje And más that's a adelante. separate thought we just wanted to introduce. Pero ese es un punto separado que lo hablaremos But después. you have the large prophecy. Pero recuerden que tenemos la profecía mayor. Zoom in and see church and world. Cuando nos acercamos, vemos el asunto de la iglesia y el Zoom in mundo. again. Cuando nos acercamos más, And there's a process by which he deals with the church. vemos el proceso para la iglesia solamente. And you can look back and see that's in 2 parts. Y ustedes pueden ver de que eso ocurrió en dos pasos. So we want to start filling in Ahora queremos empezar a llenar la línea, this earlier history. la historia más cercana, la historia anterior. This
this quote of the Great Controversy, Esta cita, la del conflicto de los siglos, 328.1, 328 en inglés, she talks about the 490 years divided off for the Jews, ella habla de los 490 años que le fueron dados a los judíos, Dividido para os judeus. that they end in AD 34. que terminaron en el año 34, conflicto de los siglos 328.3. Do you have it in Portuguese? CS 328.3. Em português é o mesmo número, página 328. Okay. The Jewish nation seals its rejection of the gospel, La nación judía selló su rechazo al evangelio, which means the gospel can now be given to the world. significando así de que el evangelio podía ser dado al mundo. She talks about Philip, Ella habla sobre Felipe, Peter, sobre Pedro and Paul. y Pablo. Paulo. Their experiences now taking the gospel to the Y Gentiles. la experiencia de ellos es dar ahora el evangelio a los gentiles. De hecho, es 328.1. So we've said Hemos dicho entonces there's two parts que hay dos partes. for the church. Para la iglesia, hay dos pasos en la iglesia. I'll expand the line a little. Voy a expandir un poco la línea, I won't draw it quite to scale así que no la voy a conseguir dibujar exactamente en la escala. with this. O sea, Here is Pentecost. aquí queda Pentecostés. I want to put Pentecost over here Déjenme poner Pentecostés en la línea aquí abajo, más hacia acá, so we have more room. para que tengamos un poco más de espacio. So we're going to expand this fractal level. Entonces voy a expandir un poco el fractal. If that doesn't confuse. Espero que eso no los confunda. So we must have 5 key waymarks. Así que en esta línea tenemos que también tener 5 hitos. The first two are the same, Los primeros dos son los the mismos, birth and the baptism. el nacimiento y el bautismo. So we know Então a gente sabe. Así que there's the sabemos first group. de que el primer grupo, This is the disciples. los discípulos aquí, It's more than just the disciples, y es más que simplemente los discípulos, more than the 12. es más que simplemente los We 12. know that there were many in the upper room. Sabemos que había muchos en el aposento alto, But it's that first group. pero es ese primer grupo. They're tested at the cross, Ellos pasaron por su prueba en la cruz, and from here to Pentecost is their harvest. y de aquí hasta el Pentecostés ellos pasaron por su cosecha. So you have harvest number 1. Así que esta es la cosecha número 1. Then from Pentecost Luego de Pentecostés to 34 AD, al año 34, you have the harvest of the second group. tenemos la cosecha del segundo grupo. So this becomes a harvest. Así que esto se va a convertir en una cosecha. From 34 AD Del año 34 to 70, al año 70 you have another harvest. tenemos otra cosecha. From 70 Del año, De 70 y, to del, a- 100, y del año 70 al año 100 you have the fourth. tenemos la cuarta cosecha. So what you can start to identify Entonces lo que ahora puedes empezar a identificar is that this history of Christ es que esta historia de Cristo is accurately like our own reform line. es de forma precisa igual a nuestra línea de reforma. Can't do this with the line of the Millerites. No consigues hacer esto con la línea de los mileritas, There's differences between the Alpha and the Omega. pues hay diferencias entre el alfa y el omega. You could take this model of the end of ancient Israel
Ustedes podrían tomar este modelo del fin del Israel antiguo and it's exactly how we structure the end of modern y es Israel. exactamente la misma forma en la que estructuramos el Israel moderno hoy. Priests, Sacerdotes, Levites, levitas y Nethinims, netineos, 144,000. 144,000. One template, Un modelo, 3 fractals. 3 fractales. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Some people look confused. Algunas personas parece que están un poco confusas, está hablando So usted. if you have a question, Está mirando. speak to me afterwards Así que si alguno de ustedes tiene preguntas, or write it down me habla después o las so that we escriben. don't just keep moving forward and there's a point where you've tripped. Pues no quiero seguir moviéndome hacia adelante y que no se entienda algún punto. So normally we would do these 2 lines, Normalmente haríamos estas 2 líneas. the harvest of the second group La cosecha del segundo grupo and the harvest of the third group, y la cosecha del tercero. and we create whole new lines. Y creamos líneas completamente únicas y Beginning at the nuevas. baptism, Esa la comenzaríamos en el bautismo y here, third. la tercera comenzando acá. So that's how we would normally construct. De manera, comúnmente lo haríamos así, But I'm not doing this here for space, pero no lo quiero hacer aquí por espacio. because this isn't a study of the Levites or Nethinims. Porque este no es un estudio acerca de los levitas y los netineos. We're studying our experience as priests Quiero que estudiemos nuestra experiencia como sacerdotes, in the history of our latter rain and harvest. nuestra historia de nuestra I want us to lluvia consider tardía this y history cosecha. Quiero que veamos esta historia de aquí, before the cross que es la historia antes de la cruz, and this history after the cross. y quiero que miremos la historia después de la cruz. So I'm not going to construct the other lines underneath. Así que no voy a construir el resto de las otras líneas, But this is just how we construct our own. pero es para que vean cómo construimos la nuestra. 1989, 2001, Sunday law. Del 89 al 2021, Close of probation. la ley dominical, el cierre de la gracia, Second advent. la segunda venida, The line of the 144,000. la línea de los 144,000. Then we have 1989, Colocaré aquí 1989, 2001, 2001, 2014, 2014, 2019, 2019 2021. y 2021. Harvest of the priests. Aquí es la cosecha de los sacerdotes. Then the gospel goes to the Levites, Luego el evangelio va a los gentiles, the second group. el segundo grupo, 2021 del to 2021 the Sunday law. hasta la ley dominical. At the Sunday law, En la ley dominical, the work for the church is completed. el trabajo en la iglesia se completa. After the Sunday law, Después de la ley dominical, the gospel goes to the el Gentiles evangelio va para los gentiles or the world. o el mundo. The loud cry is given, El fuerte pregón fue dado aquí, come out. salid de And ella. they're harvested, Y ellos son they're cut from the world, cosechados, cortados del mundo, brought into this movement traídos a este movimiento between the Sunday law entre la ley dominical and Daniel 12:1. y Daniel 12:1. So if we were to construct the 144,000 Entonces, si fuésemos a construir la línea de los 144,000, priests, Levites, Nethinims, sacerdotes, levitas, netineos, it all fits the exact same model as the end of ancient Israel. todo este modelo de la historia de Jesús encaja en el mismo modelo de nuestro tiempo. It's this that makes us sure about the path we're on. Y es esta la línea la que nos asegura en qué camino estamos andando. Whatever we feel, Cualquier cosa que estemos sintiendo, whatever we think the movement looks like, cualquier cosa que estemos pensando que el movimiento está pasando, however many of us you think are failing, sin importar cuántas personas ustedes piensen que están fallando, whether or not I'm failing, bien sea que estés fallando o tal vez no, I know yo sé that una with cosa, or without me, de que nosotros pensamos we are approaching de que Pentecost. conmigo o sin mí todos estamos yendo al Pentecostés. So based on one reform line, Así que basado en una línea de reforma, your faith can be completely firm. ustedes saben que su fe puede estar enteramente completa. This is the difference between those who stay and those who leave. Esa es la diferencia de los que se quedan y los que se van. You might feel Ustedes tal vez sientan that in 2 months' time, de que en estos últimos 2 meses we're teaching something crazy, estamos enseñando muchas cosas locas something that conflicts with all of your deep-set beliefs. o algo que está en conflicto con todas tus creencias antiguas, con todas tus creencias sectarias sectárias. Suas convicções mais profundas. o tus 3 groups convicciones have más already done that. profundas. Hay 3 grupos que ya pasaron por ahí. The church, La iglesia,
between 1989 and 9/11 de 1989 hasta el 11 de septiembre, thought we were teaching something crazy pensaron que estábamos enseñando cosas muy with locas reform lines con las líneas de reforma in 1989 en 1989 and Daniel 11. y Daniel 11. Then, Pero luego, Path of the Just el ministerio Path of the Just, la senda del justo, thought we were crazy pensaron que también estábamos locos, teaching time. hablando de mensajes de tiempo. And now, Y luego, 2014 to del 2019, 2014 al 2019, we're teaching equality, estamos enseñando igualdad future for America. y Think futuro we're para teaching América. something crazy. Dijeron, ustedes están enseñando cosas locas. Each group rejects this movement. Cada grupo, uno de esos rechazó a este They movimiento fall into the wicked world below. y cayeron en el mundo impío y oscuro allá abajo. Now there's people in the movement, Pero ahora tenemos personas dentro del movimiento and what they're saying, y lo que están diciendo, we've come so far. hemos ido demasiado lejos. God has led us out so far. Dios nos ha dirigido muy lejos. But there's this subject being agitated Pero este asunto ha estado siendo agitado. that makes us uncomfortable. Es un asunto que nos está dejando If you incómodos. touch that subject Cuando ustedes tocan ese tópico in this history, en esta historia, if you're going to speak about that, si tú vas a hablar acerca de ese if you're tópico, going to give a message on that, si quieres hablar algún mensaje respecto a eso, we're telling you now, te lo vamos a decir ahora. we will leave this movement. Nosotros saldremos del movimiento. There are people in this movement Hay personas que están dentro del movimiento who are being very plain. Que foram bem que diretos. fueron muy We're directos. here. Nosotros estamos aquí, If you teach this subject, pero si ustedes empiezan a enseñar ese if tópico, there is a message on this si ustedes subject llegan a tener un mensaje respecto a este that tema we don't like, que a nosotros no nos we guste, will leave. nos vamos a ir. Vai sair. And they're doing that Y lo hacen Fazem isso. while we're saying porque lo que decimos, we're not teaching it. nosotros decimos, pero nosotros no estamos We have no enseñando eso. message on it right now. Nosotros no tenemos ningún mensaje acerca de eso They're todavía, preparing us pero ya nos están preparando. that regardless of the evidence Nos han dicho, no importa qué evidencia traigas or the methodology, o cualquier metodología, any of the evidence cualquier evidencia que sea, laid out in lines or bien prophecy, sea que uses líneas o profecía, if we touch that subject, si llegas a tocar ese they will tópico, leave this movement. ellos dijeron que van a salir del movimiento. I hope they realize Yo espero que estas personas se den cuenta they've already left this movement. de que entonces ya han dejado el movimiento. With that mindset, Con esa mentalidad, why wait to leave? ya prepararon el camino de They're salida. already out. De hecho, ya se fueron. They're setting themselves up Se han preparado para irse, to leave para salir, for failure. para fallar. At each point, Y en cada uno de los puntos we teach something enseñamos siempre algo. people think is crazy. Las personas dicen, es una locura. How many of us are comfortable with time setting now? ¿Cuántos de nosotros hoy nos sentimos cómodos con el asunto de marcar tiempo definido? 8 years ago, Hace 8 años, you would not have been. ustedes nunca hubiesen estado cómodos con ese asunto. 8 years ago, Hace 8 años, you may have fought against it, ustedes pudieron haber peleado contra él. and yet you're here now. Pero de hecho ustedes se encuentran aquí. How dangerous is it ¿Cuán peligroso es to say back in 2000, decir en el año 2000, No ano 2000, I'll join this me movement, voy a juntar a ese movimiento? movimento. but if any of you start setting dates, Pero si en algún momento ustedes empiezan a marcar datas, fechas, me voy a salir. how dangerous is it ¿Cuán peligroso in es 2012 si estuvieses en el año to 2012 say, decir, if you start ordaining women, si ustedes algún día empiezan a ordenar mujeres, we're out of this nos movement? salimos del movimiento? Each group Cada grupo would have been cut down, ya hubiesen sido cortados ya. already destined to fail. De hecho, esos ya están destinados para perdición. So people now Así que las personas ahora are saying, están diciendo, if you touch these sensitive areas, si ustedes tocan estas partes que son tan sensibles, estos tópicos, nos iremos. they might as well leave now. Yo diría que deberían irse Because what they're ya, demonstrating porque lo que ya han demostrado is where their faith is. es dónde está la fe de ellos. Where my faith is, Pues mi fe está where all fundada, of our faith y is, donde la fe de cada uno de nosotros está fundada, o debería estar, is on the reform line. en las líneas de reforma. What was given to us Lo que nos fue dado 31 years ago. hace 31 años. I have so much faith in these lines, Tengo tanta fe en estas líneas, not in myself, no en mí misma, not in some spiritualistic experience, no en ninguna experiencia espiritualista, not in some convoluted message. no en ningún mensaje confuso, They're really desordenado, quite simple. no, en algo bastante simple, That whatever happens, de que no importa qué pase, Quer que aconteça,
You can trace the experience based on these lines. Siempre podemos saber dónde estamos en nuestra experiencia basado en las líneas. So I know how I should behave, Así que yo sé cómo debo comportarme, how I should trust, cómo debo confiar, based on where I am here. basado en dónde me encuentro aquí. Not just where I am, No solamente en dónde me encuentro, where the movement is. sino dónde el movimiento está. So as these opened up last year, Así que, así como fue abierto el tema el año pasado, we look back at this history nosotros hemos mirado esta historia de aquí and we find the experience of John. y hemos encontrado la experiencia de Juan. There are two leaders Hay dos líderes born at the time of the end, que nacieron en el tiempo del fin, John Juan and Christ. y Cristo, The two leaders. los dos líderes. John Juan is going to do El his Bautista. work first. hizo su obra primero, From his birth desde el nacimiento to the baptism, hasta el bautismo. he's preparing the way. Él es el que preparó, él es el precursor. So this is all the work of John the Baptist, Toda esta parte de aquí es el trabajo de Juan el Bautista, the first angel. el primer ángel. John is going to people Juan iba a las personas saying the time is y fulfilled. les decía, el tiempo se ha cumplido. We've been expecting a Messiah Hemos estado esperando a un Mesías and it's now going to happen in your lifetime. y ahora ese Mesías va a venir en tu tiempo de vida, He's en not tu setting vida. a date, Juan no marcó ninguna but he's fecha, right about time. pero él estaba correcto respecto al The tiempo. time in which people are now living. Él sabía que estaban viviendo en un tiempo específico. So John is right Por lo tanto, Juan sabía, on time. estaba correcto respecto al mensaje de tiempo. He knows Él sabía the time is fulfilled. de que el tiempo se había cumplido. He has a second problem. Luego él tuvo un segundo The problema. time is fulfilled. El tiempo se ha cumplido, A kingdom is about to be set up. un reino será levantado. There are two issues, El problema, él tiene dos problemas, el problema de tiempo and geography. y el tema de geografía. He has the time correct. Él tiene el asunto de tiempo correcto. It's fulfilled. De hecho, se cumplió. What is the problem with John? Pero ¿cuál es el problema que Juan tenía? He's going to everyone Él le predicaba a todo el mundo, saying, get ready, prepárense, start sharpening your swords. empiecen a afilar sus espadas, King has been born. porque el rey ya nació He's going to kill all the Romans y va a matar a todos los romanos and set up this Jewish nation y va a establecer la nación judía as a world empire. como un mundo, como un imperio mundial. That's the message of John. Ese es el mensaje de Juan. I don't know how many of us realize Yo no sé cuántos de ustedes podrán darse cuenta that was his message. de que ese era el mensaje de Juan. So we come to this point Así que hemos llegado a este punto, right before the shut door. justo antes del cierre de la We're gracia. here. It's the Aquí testing of the first group. es la prueba del primer grupo. And Elder Jeff is going to say, Y el anciano Jeff diría, Tess and Parminda have destroyed my message. la anciana Tess y Parminder han destruido mi mensaje. Back in the plowing time, Pero si yo vuelvo al periodo del he will arado, say, las personas decían de hecho, I wrote the Time of the End magazine él dijo, yo escribí la revista El Tiempo in del Fin 1996. en 1996. And I wrote Y yo escribí that there would be this world order, de que habría un nuevo orden mundial. this evil United Nations Estas Naciones Unidas que serán maléficas o malvadas that's going to bring about the end of the world. y que ellas son las que van a traer el fin del mundo. So in 1996, Entonces en el 96, he writes the Time of the End magazine. él es el que escribió la revista El Tiempo del By Fin. the time we get to this history, Pero cuando llegamos al punto de acá, I'm openly disagreeing yo de manera abierta discordé con él with things written in this o magazine. con cosas que habían estado escritas en la revista. So when he divides from this movement, Entonces, cuando se dividen del movimiento, he says él dijo that he has the proof de que, that this movement is in error. de que él tiene la prueba de que nosotros el movimiento estamos en error, That Elder Parminder and myself are in error de que el anciano Parminder y yo estamos en error, because we're not teaching porque nosotros no estamos enseñando everything that he taught here. todo lo que él enseñó aquí en el In 96 fact, we're in opposition y que de hecho estamos en oposición to the Time of the End magazine a la revista del Tiempo del Fin. that proves that we are apostate. Y eso prueba que somos apóstatas. So all that we do Así que todo lo que hacemos is go back to the line. es ir a las líneas. John is teaching, Juan lo enseña, time is fulfilled. el tiempo se ha cumplido, That's correct. eso es correcto, But he has errors. pero hay errores. Errors that he has from apostate Laodicean Israelites.
los errores que Juan agarró de los israelitas laodiceanos apóstatas. They've been in a scattering time Así que lo que aconteció con Israel es que ellos pasaron por un periodo de dispersión prior to 4 BC, antes del año 4 antes de and Cristo. they've taken or imbibed all of these wrong ideas. Entonces ellos se habían mezclado con muchas ideas erróneas. And John only goes so far in cleaning them up. Y Juan lo único que logró hacer fue limpiarlos, el primer proceso. But he mixes some of their ideas in Pero with his message. Juan tenía mezclado en su propio mensaje errores And God allows that. y Dios lo permite. We were in a scattering for 126 years, Estuvimos en un periodo de dispersión por 126 años. where we talked about unilateralism, Cuando nosotros hablamos del tema de unilateralismo, bilateralism, bilateralismo y multilateralism, multilateralismo, we spoke about the position of apostate Protestants. estamos hablando de hecho de la posición que tienen los They fear and hate the UN. protestantes apóstatas. Ellos odian y le temen a las Naciones Unidas. Trump fears and hates the UN. Trump odia y teme a las Naciones He's Unidas determined to destroy it. y él está determinado a destruirla. The reason that Trump wants to destroy the UN La razón por la cual Trump quiere destruir la ONU destruir a ONU, quer destruir a ONU, is because he has the same mindset es porque él tiene la misma mentalidad about the UN respecto a las Naciones that Unidas. Future for America have, La misma visión que tiene that it must be destroyed, Futuro para América, de que tiene que ser destruida, that it's a wrong world order, de que ese es un nuevo orden mundial erróneo. that globalists will destroy the world. Ellos creen que los globalistas son los que van a destruir el mundo. We have imbibed the same ideas from apostate Protestants. Y nosotros hemos embebido las mismas cosas de los protestantes apóstatas. ideias erradas do protestantismo. Trump and his followers did not gain their understanding of the UN from us. De hecho, Trump y los protestantes no tienen la comprensión que tienen de la ONU porque la aprendieron de nosotros. Adventists imbibed it from them Los adventistas son los que aprendieron esa visión de ellos Aprenderam deles. because we spent 126 years captive to Babylon. porque pasamos 126 años cautivos en And we Babilonia. took in Babylonian ideas. Y lo que hicimos fue tomar ideas babilónicas. Our fear of the UN, El miedo que tenemos as de it's la ONU, currently structured, tal cual como hoy en día está was estructurado, one of those Babylonian ideas. es una de esas ideas babilónicas. Just like John, Así como Juan, Elder Jeff mixes them with his message. el anciano Jeff mezcla todo esto con su mensaje. He's right about time. Él está en lo correcto respecto al mensaje del tiempo. Y de hecho él The dice time of the end is here. de que el tiempo del fin este año, Time is fulfilled. él decía, el tiempo se ha The cumplido. Sunday law is just Él dijo, before la us ley dominical está preste a llegar in your lifetime. en tu tiempo, tu But he has generación. mixed with that Pero mezclado con ese mensaje verdadero, elements from the scattering time. él tenía elementos del periodo de dispersión. So I have no problem Así que no tengo ningún problema saying John is the greatest prophet that ever lived. diciendo de que Juan fue el más grande profeta que jamás vivió. Saying that Elder Jeff was raised up of God. Y decir de que el anciano Jeff fue levantado por Dios, That God authored those messages. de que Dios fue el autor de todos esos mensajes. But like John, Pero así como Juan, like Miller, como Miller, like Moses, como Moisés, God saw fit Deus achou justo, adequado, that at the beginning of the work Dios también encontró como to justo sort out his church, para poder salvar a su iglesia. he allowed some errors Él permitió que algunos to errores continue continuasen further into the reform line. por algún periodo dentro de la línea de reforma. He didn't cut them down all at once. No los quitó los errores de un solo golpe. He took time. Se tomó un tiempo. My point Mi punto es is that the lines tell us que las líneas nos enseñan how to behave, cómo debemos comportarnos, how to view the Time of the End magazine, cómo mirar la revista del tiempo del fin, how to view the work of Elder Jeff, cómo mirar cómo fue la obra del anciano Jeff, how to view the work of Elder Jeff, cómo ver how to see when the leadership changes. cómo ver cuando tiene que haber un cambio de So I dirigencia. don't come down into this history Así que no he llegado a esta historia between the todavía. cross and No he Pentecost hablado de la historia entre la cruz y el Pentecostés. after we've already understood reform lines. Hasta que hayamos entendido bien las líneas de reforma, We're time setting. cuando hemos marcado tiempo We're ordaining women. de que estamos ordenando mujeres. We know that we're here. Ahora sabemos que estamos en esta. This movement, Este movimiento the same movement es el mismo movimiento that takes the gospel to the church at Pentecost que lleva el mensaje al mundo, a la and say, iglesia I en believe Pentecostés, all of this
Y ese movimiento tiene que decir, As long as you don't teach something I don't like, creo en todo, pero si me enseñas algo que no me gusta, me voy a salir. then they don't actually believe this. Entonces in the no han first place. creído en nada, en primer lugar. God gave us reform lines in 1989 Dios fue el que nos dio las líneas de reforma en 1989. because if people actually believed them, Porque si las personas realmente creyeran en ellas, no one person would ever have dared to leave this movement. ninguna persona hubiese salido del movimiento, hubiesen sabido. They didn't have a choice, Ellos sabrían que no tenían ninguna opción. and I feel the same. Y yo siento lo mismo. I don't have a choice. Yo no tengo ninguna opción. Not because I know what's coming, No porque yo sepa todo lo que va a venir, but because I trust the reform line. pero porque confío en las líneas de reforma. That's why we've needed them from the very Y beginning. por eso es que las necesitamos desde el mismísimo They inicio. tell us Ellas son las que nos dicen where we should be, dónde deberíamos estar, how we should act, cómo debemos actuar, what we should believe. qué deberíamos creer. It's these Es that if estas people believed last year, que las personas creyeron el año pasado, they would never have left this movement. si lo hubiesen entendido, nunca hubiesen dejado el They movimiento. demonstrated Pero demostraron they didn't believe the reform lines que no creían en las líneas de reforma, that had been given to them 30 years ago. que les fueron dados a ellos mismos 30 años antes. We're in the same position today. Hoy estamos en la misma posición. If anyone leaves Si alguna persona sale between now and Panium, entre hoy y Panion, it won't be because of what we teach. no será por culpa de lo que enseñamos, It will be será because they don't trust the reform porque line. no confiaron en las líneas de reforma. That's what anchors us. Esa es And nuestra that's why I feel ancla. it's so important in this history Y por eso es que sé que es tan importante en esta historia to review them, revisarlas, as well as our other messages. junto con los otros mensajes que If hablé. you're with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for the day that we've had together. te agradecemos por el día que hemos pasado juntos. We know that this is a history of success. Sabemos que estamos viviendo una historia de éxito We dearly want to be part of it. y queremos mucho ser parte de ella. We want our friends to be part of it, Queremos que nuestros amigos sean parte de ella, our family to be part of it. que nuestra familia sea parte de ella. I pray, Lord, that while this is a history of success, Pido, Señor, que como esta es una línea while it de will be éxito, success with or without us, que también nosotros podamos tener éxito y todos los demás con nosotros. that we might be part of it, Que nosotros seamos parte de that esto no one need be lost. y que nadie se pierda. Many people are struggling with the messages. Muchas personas están luchando con los I mensajes. pray that they will be able to put their faith in them, Pido, Señor, de que ellos puedan poner la fe en ti y en el mensaje. that they will realize that these messages are a sure foundation, De que puedan darse cuenta de que estos mensajes son un fundamento that they can firme. keep them safe De que estos fundamentos los pueden mantener salvos in a very dangerous time. en un tiempo tan peligroso. In Jesus' name En I el pray. nombre de Jesús lo pido. Amen. Amén.